Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo están? Espero que me escuchen bien. Estuve haciendo un par de grabaciones, esta es la tercera vez, yo ya empiezo por mis inseguridades porque así me siento más cómoda. ¿Ves? Hago una pequeña aclaración por las dudas. Al lado de mi casa están arreglando otra casa y de vez en cuando se escucha ahí una agujereadora. Pero bueno, es la vida sucediendo del otro lado. En esta nueva sección que tenemos ahora va a ser un poco más charlatana. Mi intención es poder acompañar un poco más los procesos y también poder estar presente de alguna forma en este formato. Lo que más pretendo es que esta información les sirva y que pueda compartir con ustedes mi proceso y mi experiencia y que algo de todo eso les pueda quedar a ustedes o que también se sientan acompañadas en ese punto que se les cayó. Aplica para la vida también. Para esto es esta nueva sección, hablar sobre todo el proceso que hay detrás de un diseño, sobre el proceso de emprender también. Quizás se puede empezar a mechar otro tipo de información y eso se lo dejo a ustedes. Así que si quieren tratar algún tema sobre edición, sobre herramientas de trabajo, tanto en lo que tiene que ver con el contenido o con los materiales, sobre emprender, lo vamos charlando y vamos haciendo algo que nos sea beneficioso para ambos. A mí me sirve un montón también poder sentarme y charlar con otros tiempos, porque lo que son las otras redes sociales son son la agujereadora de mi vecino para mi cerebro a veces. Por eso quiero contarles que es desde lo más sincero todo este proceso y ojalá les sirva. ¿Quieren que arranquemos? Arrancamos. En este video vamos a hablar del bolero Río. Es la prenda que tengo puesta en este momento, que tiene un poquito de hilachas, un poquito de color, un cuellito muy precioso para esta media temporada. No quiero tocar tanto porque no quiero hacer mucho ruido con el micrófono. Este diseño ya lleva 3 años con nosotros. En el 2022 arranqué con el primer diseño. La base o el motivo por el cual decidí hacer esta prenda es porque quería trabajar las vueltas cortas. Sabiendo más o menos cómo era la técnica, sí o sí necesitaba un diseño que me acompañe en esta primera vez de vueltas cortas. De una, el diseño estuvo muy determinado por las vueltas cortas. Amplié el panorama y dije, bueno, voy a hacer una prenda sencilla que me acompañe en este proceso. Situaciones que hacen que se vuelvan un poco más frustrante el proceso, bueno, yo las quise evitar. También había una prenda que estaba dando mucha vuelta, que eran las manguitas, que era de torso corto, entonces quería poder hacer la mía tejida a mano. Todo me pareció una conjunción perfecta para poder empezar a trabajar las vueltas cortas, porque también iba a hacer que el proceso sea más sencillo, con menos tiempo de elaboración, porque ya en ese tiempo trabajaba a pedido. Entonces hay que empezar a crear de forma inteligente. Crear de forma inteligente a veces se puede ver así, una cosita a la vez, aprender una cosita a la vez, como en este caso las vueltas cortas. Si en la siguiente quiero trabajar o aprender trenzas, bueno, voy a hacer solo las trenzas, no voy a hacer las vueltas cortas y las trenzas. Por lo menos en mi caso fue así. Una de las cosas fue esto, aprender a hacer las vueltas cortas. Bien, entonces necesito que sea un proceso suavecito. ¿Qué voy a hacer? Voy a elegir una trama que sea amigable con este proceso. ¿Cómo? Una trama que se vea de igual a igual de ambos lados de la prenda, tanto de la parte interna como la parte externa, la parte derecha de la prenda. Para este diseño decidí una trama sencilla que sea amigable con el proceso. En este caso fue un punto elástico. No tuve ningún tipo de foco con la trama, con la textura, o si tenía caída, o si tenía de esto, si tenía de aquello. Como era una prenda de media temporada, estaba dado por hecho que iba a ser algodón. Pero si la trama me daba caída, o quedaba más cerrada, o quedaba más abierta, eso no fue un punto importante, porque yo quería que sea una trama que me acompañe a aprender las vueltas cortas. Y como era con técnica top-down, empezando de arriba para abajo, sabía que iba a tener que trabajar aumentos. Todo en una misma pasada. Una vez que supe hacer las vueltas cortas, ahí me metí con el suéter alba, que es uno que lleva trenzas, y ahí introduje las vueltas cortas al diseño. Pero antes, el suéter alba no llevaba vueltas cortas. Ninguno de mis suéteres llevaban vueltas cortas. Hablando de agujas circulares. Hola, este es un diseño hecho con agujas circulares, por si no aclaré desde el inicio, me sepan disculpar, seguro lo voy a dejar en el título. ¿Qué fue lo que quedó de esa primer prenda que nunca estuvo pensada para que quede así, sino directamente solo para trabajar una técnica? Y la verdad es que quedó hermoso. Las vueltas cortas acompañaron súper bien. En ese momento quedó más corto por arriba de la línea del busto.
y después lo alargué un poquito más. Pero cuando estaba cortito, que fue el primer tiempo, estuvo genial. Y a mí me encantó cómo quedó el algodón con el punto elástico porque le dio más caída y eso hizo que tenga un calce más marcado, más movimiento. No, quedó definitivo. Una vez que tuve el primer diseño, obviamente lo llevé a la acción. Me lo probé, lo usé, lo llevé al río, lo llevé a la playa, de noche, de día, para todos lados, porque aparte quedó precioso. Ahora, hablando de la prueba y los ajustes, pasaron varias cosas. Con el tiempo empecé a ver los detalles que tuve que empezar a trabajar en los siguientes diseños. Fui haciendo diferentes modificaciones para mejorar la estructura y para que la prenda tenga más durabilidad en el tiempo. Igual quiero contar qué fueron esos detalles que fueron naciendo en el proceso, como por ejemplo, lo que son las conexiones. En ese momento yo no hacía conexiones, directamente pasaba a la delantera. Entonces con el tiempo me quedaban agujeros. Horrible, sí, horrible, pero me quedaban unos agujeros gigantes que yo no los podía ni ver. Ojo, igual que muchas veces también nos pasa que ojo de tejedora no se equivoca, que muchas veces las tejedoras vemos detalles que las personas comunes no ven, las personas comunes. Pero sí es real. No, es que tenemos el ojo tan afilado para algunas cosas que en lo que tiene que ver con la trama, con el punto, con la técnica, personas comunes. Otra de las modificaciones que hice es el tema del cuello, que se fue estirando demasiado, se caía mucho de un lado. Las mangas me quedaron muy largas y el cierre que le hice a la parte de abajo del torso quedó muy justa. Le hice un cierre normal. Entonces lo que hacía es que cuando me ponía la prenda apretaba a la hora de ponerme, porque bueno, un cierre normal no ofrece mucha elasticidad. Así que para los siguientes diseños fui trabajando eso, cambiando el cierre, poniendo algún tipo de técnica en el cuello para que se pueda mantener. Aprenderé a hacer algún tipo de técnica para que los puntos de acá no se agranden y que quede todo bien justito como se debe. Año a año, se podría decir, del 2022 hasta el 2025, fui modificando, haciendo de pequeños detalles hasta llegar a una prenda que realmente tenga la durabilidad que yo quiero. Fueron por lo menos unos 4 boleros ríos que tejí en los que fui mejorando la técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente en la primera no vas a tener todo resuelto y no por eso vas a ser peor ser humano o peor artista o peor tejedora. La primera prenda siempre nos va a servir como referencia, como boceto para entender qué puede funcionar en los siguientes diseños y qué no. Vamos a ver cómo funciona con el uso, cómo responde el algodón, si el material que compramos es bueno o no, si esta técnica funcionó, si el punto necesita una aguja más pequeña o una más grande, si la medida que utilicé es la justa, pueden pasar muchas cosas. Por eso nunca hay que enamorarnos del primer diseño, porque real después lo vas a conocer y vas a ver los detalles. Aplica para la vida también. No es lo mismo una prenda que un ser humano, por favor, no me malinterpreten. Entonces, contame igual vos también, ¿te pasó de hacer una prenda y notar que con el tiempo hubo técnicas que aplicaste que no funcionaron como te hubiese gustado o que tenías que aplicar otro tipo de aguja? Nada, ver tipos de detalles que tuviste que ajustar con el tiempo. Como dije, la reina de este diseño son las vueltas cortas. Quería practicar las vueltas cortas. ¿Esto qué hace? Que el diseño sea ideal para poder practicar las vueltas cortas, para poder entenderlas, para poder adquirirlas y poder replicarlas en otros diseños. Realmente cuando lo descubrí me cambió mucho la forma de diseñar porque da un mejor calce a las prendas y no solo en las partes de arriba sino también en las partes de abajo. Empecé a aplicar las vueltas cortas en prendas como shorts y con shorts me funcionó muy bien esto de darle más hileras a la parte de atrás. Por claras razones uno necesita más hileras en la parte de atrás y el calce es perfecto. Igual, si tengo que hablar de mi primera experiencia con las vueltas cortas, fue todo un tema. No fue nada sencillo. Me re gustaría que me cuentes cómo fue tu experiencia, si entendiste o no entendiste. A mí me sirvió mucho tener el machete a un costado para ir entendiendo para dónde estoy yendo. Las vueltas cortas yo las empecé a automatizar cuando empecé a sacar a pedido el bolero río. El bolero río no. El suéter alba. Con el suéter alba fue que
Todos los suéter alba salían con vueltas cortas, ahí ya sé cómo se hacía. Aún así, en los primeros diseños del suéter alba, lo que me sucedía era que necesitaba sí o sí hacer el cuello y terminar las vueltas cortas en una mesa tranquila en mi soledad. No podía dejar eso para cuando estaba hablando con alguien o mirando una película o o escuchando un podcast, porque necesitaba tener toda mi concentración ahí. Con el tiempo fui agilizando un poco más igual el proceso de las vueltas cortas. Lo hice varias veces, así que ahí fui entendiendo qué me servía y qué no para poder trabajar sin mandarme tantos mocos en el proceso. Entonces, esto también me parece re lindo de contarles porque es algo que puedo aplicar en la guía de tejido del Bolero Río. Un proceso de vueltas cortas en el que tenés toda la data para que puedas hacerlo con toda la tranquilidad y sin frustrarte, porque las vueltas cortas pueden tener lo suyo. Entonces lo que hago en la guía de tejido es poder mostrarte todo el proceso. Es más, las vueltas cortas y aumentos es uno de los videos más largos de la guía. Necesitaba poder acompañarlas de principio a fin. Así que si tenés ganas de trabajar las vueltas cortas junto con este diseño, ya sabes, hay una guía de tejido, podés pasar a chusmear y fíjate si te convence y podemos tejer juntas el Bolero Río. Yo tejí sin vueltas cortas por mucho tiempo, entonces me pasaba al principio de no ver eso como algo tan necesario, pero después cuando la pones en práctica y ves la diferencia en los diseños, ya es parte de vos, como lo que es hacer un puño en un suéter o como lo que es hacer un elástico para un suéter. Es una de las técnicas que hacen al diseño. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre materiales y colores. Tema colores, yo ya tengo como una gama ahí que ya está como establecida, que se trata más bien de si tomo un color claro, un color pastel, lo tengo que apagar con algo. Tengo un color celeste pastel, bueno, lo apago con, acá en este caso, por ejemplo, un marrón. Lo apago con un azul marino, lo apago con un color borgoña, no sé. Lo voy apagando con colores más densos, más oscuros. Después podemos trabajar un poco más en profundidad el tema de los colores y las combinaciones según cómo los voy viendo yo con mi lógica, porque quizás pasa esto. Uno aplica una lógica de forma natural a la hora de elegir colores que el otro no lo ve, no lo razona. Entonces este puede ser un buen datito como para tener en cuenta. El bolero lo hice en algodón y con lana. La versión que hice en lana es una cosa muy linda, muy calentita, a pesar de que tiene un cuello muy amplio y que se vean los hombros. Para este caso utilicé una lana 2.7 para trabajar con las mismas agujas que utilicé con algodón. Y queda excelente, pero obviamente el algodón ofrece un poco más de calce, más caída, y la lana es más liviana y ofrece más abrigo. Lo que está bueno también es que en una de esas puedas mezclar dos hebras diferentes como lana y algodón para agregarle más peso. Eso puede ser un buen dato. Espero realmente que les haya servido y que me cuenten en el caso de que di muchas vueltas en un tema o que realmente hay un asunto que no les gusta, que les gustó, realmente se sintieron súper acompañadas, que sintieron que estaba yo ahí con ustedes y el mate. De a poquito nos vamos entendiendo cómo va este ritmo, va a ir mejorando como todo lo que se hace una vez, como nos dice cada proceso creativo. La primera vez va a ser el boceto, va a ser la prueba. Las que vienen vamos a ir haciendo cada pasito con un poco más de claridad. Te espero en el próximo video y te agradezco un montón por compartir tu tiempo conmigo. En serio.